con Monumental. De mañana con Monumental. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Sí. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en De Mañana con Monumental. Y qué dicha que usted está con Radio Monumental iniciando esta semana. Y también estamos estrenando mes, doctor. El mes de la patria ahora sí que se hace presente y estamos muy felices de poder compartir con ustedes siempre temas interesantes que esperamos mejoren mucho su calidad de vida. Y hoy iniciamos con nuestro segmento de medicina interna para conversar de un tema que la semana pasada, nos dio muchísimo de qué conversar, doctor, el tema de las alergias. Así que primero le damos la bienvenida, doctor. Gracias por acompañarnos. Sí, buenos días, Natalia, buenos días, Costa Rica. Y efectivamente, hace 8 días empezamos a hablar un poquito de alergias y pues sí, fue como alborotar un panal, ¿verdad? Exactamente. En realidad es un tema de todos los días en el cual evidentemente la gente se cuestiona a veces a qué es alérgico. Muchas veces, yo soy alérgico, pero ¿a qué? No saben a qué son alérgicos. Uno sabe muy bien qué es el proceso de la alergia, pues eso fue prácticamente lo que hicimos en el programa pasado y ahí salieron entonces un montón de preguntas. Exactamente, así que hoy el doctor Manuel Rojas Oramuno va a aclarar todas sus dudas y también dudas de la semana pasada, doctor, porque tenemos una lista gigantesca que se nos quedó pendiente de la semana anterior, pero tal vez podemos comenzar estableciendo o repasando una diferencia que usted nos hacía, y es que a veces pensamos, es que soy alérgico a tal cosa, pero resulta que no es una alergia precisamente, sino una intolerancia. Así que, doctor, me gustaría que repasemos la diferencia entre una alergia y una intolerancia, sobre todo para aquellas personas que de repente manifiestan reacciones en su cuerpo cuando ingieren algún alimento, no sé, el caso de la leche, el trigo, en fin. Muy buena pregunta, sí, de eso hablamos un poquito la vez pasada. La idea es la siguiente: cuando nosotros nos exponemos a cualquier agente externo, ese agente que puede ser alimentos, puede ser polen, pueden ser sustancias, medicamentos, etcétera. Eso puede ser potencialmente un alergeno, que decíamos, alergeno es de alergia, geno de origen, o sea, puede ser potencialmente un factor que origine una alergia. Sin embargo, cuando estamos expuestos a alguna sustancia, hay que ver realmente si es una alergia o es otra cosa, o es un efecto secundario. Me explico. Hay gente cuando uno lo interroga y les está haciendo el examen físico y la historia clínica, y entonces uno les pregunta, alergia, sí, yo tengo alergia al ibuprofeno. Entonces uno pone automáticamente alergia a ibuprofeno. Pero si uno llega y se cuestiona, ¿qué le pasa a usted con el ibuprofeno? No, es que me da un ardor en la boca del estómago. Bueno, eso no es una alergia. ¿Por qué no es una alergia? Simplemente porque es un efecto secundario de todos los antiinflamatorios no esteroideos que en mayor o menor grado pueden producir irritación gástrica. Entonces, el tener sensibilidad a un medicamento por sus efectos secundarios no es una alergia. El ejemplo más frecuente que se da últimamente, interroga uno al paciente y el paciente le dice, mire, yo soy alérgico al tramadol. Bueno, ¿y qué le pasa con el tramadol? No, simplemente me lo pone y me dan ganas de vomitar. Bueno, eso no es una alergia, es un efecto secundario muy frecuente en este medicamento, sobre todo si se aplica rápidamente y sobre todo si es intravenoso. Mire, que se me baja la presión, tampoco eso es una alergia, es un efecto secundario también del medicamento y máxime cuando se aplica también en forma intravenosa y sobre todo rápido. Entonces, eso es lo que tiene que aprender uno a diferenciar. Bueno, realmente, ¿qué es una alergia y qué es un efecto secundario? Y en este sentido también tenemos, por ejemplo, pacientes que le dicen, mire, yo me tomo tal medicamento y tengo somnolencia, me quedo como mareado, eso tampoco es una alergia. Gracias, señorita, muy amable.
eso tampoco es una alergia. Lo mismo, ahora que me mencionabas, los alimentos. Bueno, una cosa es alergia y otra cosa es intolerancia a alimentos. Ve que interesante, en alimentos pueden existir las dos cosas. Puede existir la intolerancia y efectivamente puede existir la alergia a alimentos. Dentro de las alergias, las más frecuentes, mariscos es de lo que más da reacción alérgica, tomate y otras cosas por el estilo. Y la intolerancia, usualmente hablamos de dos grandes grupos, hay más todavía, pero hablamos de la intolerancia a la lactosa y la intolerancia al gluten de trigo, la enfermedad celíaca. Bueno, ¿qué es la diferencia entre uno y otro? Bueno, al igual que mencionamos la vez pasada, la diferencia es que cuando hablamos de reacción alérgica, estamos hablando de que nuestro mecanismo inmunológico, nuestro mecanismo normal de defensa, se activa y da una hiperrespuesta, o sea, una respuesta exagerada ante la exposición a una sustancia, liberando o generando una inmunoglobulina, que es inmunoglobulina quiere decir globulinas inmunes. Las globulinas son proteínas, específicamente de un tipo que se llama IgE. Entonces, esta IgE activada, es la que va a estar haciendo la diferencia con una intolerancia. En las alergias vamos a tener una IgE elevada. En las intolerancias el sistema inmune no está activado. Y consecuentemente, cuando se activa la inmunoglobulina, pues esto genera una cascada de eventos donde se liberan muchas sustancias que se llaman sustancias vasoactivas porque actúan sobre todo a nivel de los pequeños vasos sanguíneos, favoreciendo una serie de fenómenos de carácter inflamatorio. Entonces, dentro de estas sustancias tenemos, por ejemplo, típicamente la histamina. De ahí viene que los medicamentos antialérgicos más comunes y generalmente de venta libre son antihistamínicos, ¿verdad? Entonces tenemos, bueno, que esta histamina puede favorecer algunas cosas. Por ejemplo, produce vasodilatación. Por eso es que cuando hacemos una reacción alérgica nos ponemos rojo, la piel se nos pone roja. Inclusive hasta podemos escribir en la piel de una persona porque hacen dermografismo, se llama dermopielgrafismo, escribir. Bueno, se puede escribir en la piel de las personas realmente con una carga alérgica importante. Este fenómeno de las sustancias como la histamina, de ser vasoactivos, favorecen también que los vasos sanguíneos se permeabilicen. Esto quiere decir que el suero que está dentro de los vasos sanguíneos empieza a permeabilizarse, a pasar a través de las paredes de los vasos sanguíneos, y este suero se va del espacio intravascular, o sea, dentro de los vasos sanguíneos, al espacio extravascular, fuera de los vasos sanguíneos. Y entonces esto es parte del fenómeno que uno puede ver de la llamada hinchazón. La persona se hincha, se le hinchó el labio, se le hizo moretes, o de la típica urticaria, que son como picaduras de hormiga, que bueno, es parte de las reacciones derivadas de las sustancias vasoactivas, que en las intolerancias no existe. Entonces, si nosotros cuantificamos la inmunoglobulina E en una intolerancia a gluten de trigo o una intolerancia a lactosa, va a estar normal, en tanto que en las reacciones alérgicas está elevada. El tener una IgE elevada, pues es un punto de partida para tratar de identificar cuál es el o los alergenos, es decir, los detonantes de la reacción alérgica. Cuando nos exponemos a una intolerancia, es decir, cuando nos exponemos a una sustancia que genera intolerancia alimenticia o alimentaria, ahí me quedo la duda. Según nuestra experta, doña Ligia Chávez, cualquiera de las dos, aunque ella utiliza mayormente alimentaria. Me suena más alimentaria a mí también, sí. Bueno, cuando nos exponemos a una sustancia de estas, entonces lo que tenemos es que la capacidad de absorción de esa sustancia no se da en forma adecuada y se generan una serie de síntomas poco agradables, como pueden ser distensión abdominal, como pueden ser dolores tipo cólico, como pueden ser diarreas, sensación de malestar general y demás, muy diferente a las reacciones alérgicas, que pueden ir desde el simple escozor, de la picazón generalizada, de la rubefacción, que es el color rojo,
pero también pueden ir ya a grados extremos con taquicardia, con disminución eventual de la presión arterial e inclusive un shock anafiláctico, que es el grado extremo de una reacción alérgica, donde la presión se viene abajo, donde la persona se choca. El shock es el grado extremo de compromiso de nuestro organismo, que puede dar por muchas causas: shock cardiogénico por problemas de corazón, pero shock anafiláctico es por la liberación de todas estas sustancias que intervienen en el fenómeno alérgico y que en última instancia comprometen la capacidad de trabajo del corazón, comprometen la frecuencia cardíaca, comprometen la presión arterial, a su vez comprometen el flujo sanguíneo, los diversos órganos, cerebro, corazón, riñón y demás, y de ahí que se pueden complicar fácilmente. Doctor, la semana pasada también usted nos aclaraba que sí hay algún factor genético en las alergias. Lo que pasa es que pues el desarrollo de estas se va a dar de un momento a otro, ¿verdad? O algunas personas sencillamente pues no manifiestan mayores reacciones al ingerir alimentos. Pero ¿cómo podemos hacer o qué métodos existen actualmente para que podamos diagnosticar alergias y poder prevenir estas reacciones extremas que usted nos está comentando? Una de las cosas que hace uno, y por eso siempre digo que en la medicina debe ser ordenada, es muy difícil no tener todo un contexto para establecer diagnósticos si no llevamos un orden, y este orden empieza desde la historia clínica. La historia clínica implica que estamos interrogando al paciente y estamos preguntando por enfermedades importantes en la familia y por enfermedades que ha padecido la persona. Bueno, resulta que sí hay evidentemente una carga familiar para el desarrollo de enfermedades de carácter alérgico, pero no es que la alergia se hereda. Esto es importante que la gente lo entienda. No es que si la mamá es alérgica, el hijo necesariamente es alérgico. La predisposición a la atopia es el término elegante médico que utilizamos para enredar a la gente, para decir alergia con unas palabras elegantes, ¿verdad? La carga alérgica o atopia sí se puede heredar. Pero entonces puede ser que haya alguien asmático en la familia, el otro puede ser rinítico, el otro puede tener problemas de piel y demás, pero sí hay una carga alérgica importante que se puede heredar, pero no necesariamente quiere decir que los padres se lo pasen a los hijos, y no necesariamente que si el papá es alérgico a la papaya, la hija va a ser alérgica a la papaya. Esas son cosas diferentes, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué tratamientos, doctor, podemos, o más bien, qué métodos podemos utilizar para diagnosticar alergias? Porque se habla de unos parchecitos que se colocan en la espalda, o parchecitos que se colocan en el antebrazo, o unas punzaditas también para, exponer el tejido a ciertas sustancias que podrían ser alergenos comunes. ¿Qué exámenes hay para poder nosotros diagnosticar alguna alergia? Qué bien, agarraste la palabra ya de alergenos. Ya le incorporé el vocabulario. Muy bien. Bueno, evidentemente cuando uno está manejando pacientes en los cuales se sospecha que hay un fenómeno de carácter alérgico, sobre todo si ha habido hay dos tipos de pacientes. Uno, el que es evidente, es decir, exposición a X cosa y reacciona, y el paciente mismo se lo dice: cada vez que hago otra cosa me pasa esto. Y el otro, el paciente que le llega más bien con las manifestaciones alérgicas, sea con brotes, con rash, con picazón, con lo que sea, y resulta que no sabe a qué es alérgico. Bueno, lo primero es determinar si realmente es un paciente atópico, es decir, si es un paciente que arrastra una carga alérgica importante, y entonces una de las primeras cosas que se debe cuantificar es las proteínas de carácter alérgico que se elevan en los pacientes atópicos, es decir, la inmunidad globulina, un tipo especial de proteína, inmunoglobulina E. Si tenemos una inmunoglobulina E elevada, evidentemente la carga alérgica en estos pacientes es muy alta, y entonces viene la segunda fase. Bueno, empecemos a tratar de identificar qué es lo que genera este tipo de reacciones, y en este sentido también tenemos que ver el uso de determinados exámenes, como pueden ser lo que vos mencionabas. Hay pequeños parches que tienen X alergeno, X sustancia, que puede generar irritación de la piel, y que entonces al exponernos a esa sustancia pues va a generar una lesión en la piel que pues, nos identifica que esta persona está hiperreaccionando ante esa sustancia. O también pueden existir pequeñas inoculaciones, pequeñas inyeccioncitas en piel, y se va marcando a ver cuál es lo que es la persona, reacciona más allá de lo normal. También existen pruebas en sangre que pueden cuantificar otro tipo de alergenos, pero existen. El gran problema es que potencialmente todo puede dar alergia. Claro. Potencial no es
No es que yo diga, mire, este brote que tiene Natalia es típico del tomate. No, potencialmente puede darlo. Y una persona atópica, una persona con carga alérgica, se dice que es capaz de reaccionar generalmente ante varios alergenos. No hay una especificidad totalmente a una sola cosa, sino que puede haber reacciones cruzadas. Hay una sustancia, vamos a ver cómo se llamaba. Para buscar en la base de datos en la cabeza. Hay una sustancia que se llama LTP, que es básicamente es una especie de lípidos que pueden estar en sustancias como el polen, y que a través de esa sustancia la persona por el LTP puede llegar a producir reacciones en frutas, en semillas, en maní, en nueces y demás. Empieza a hacer toda una cascada de eventos con otras sustancias, no necesariamente la sustancia inicial. Así que por eso digo, una persona, aunque diga, mire, yo soy alérgico específicamente al camarón, puede ser que desarrolle alergias a otro tipo de cosas. Claro. Y una cosa también importante en las alergias, hablando de alergias alimentarias, alergias, no intolerancias, es recordar también que a veces no es el producto de base el que genera la alergia, sino el preservante. Bueno. ¿Ves? Entonces a veces tenemos alergia a una cosa y cuando comemos la misma cosa pero con otro tipo de preservante, resulta que no desarrollamos una reacción alérgica. Entonces también hay que ver eso. Por eso es que es tan difícil en alergias de tipo alimentario ver si fue específicamente una cosa o fue un condimento que se le agregó, porque en las especies también están descritas como desencadenantes de factores alérgicos. Y otra cosa importante, también volver a diferenciar entre efectos secundarios, como por ejemplo en los pacientes que desarrollan tos por enalapril, por ejemplo. Mire, es que yo soy alérgico al enalapril. No, usted no es alérgico al enalapril. Usted en realidad lo que desarrolla es un fenómeno diferente en el cual se activan otras sustancias diferentes a la reacción alérgica, pero hacen que cada vez que se exponga usted al enalapril, que es un excelente medicamento antihipertensivo, resulta que un 25 o un 30% de las personas desarrollan tos, y es una tos que no se quita con nada, exceptuando cuando usted quita el medicamento y lo cambia por otra cosa. Entonces ahí no es una reacción alérgica, sino que es una reacción de hipersensibilidad a un medicamento en la cual se activan otro tipo de sustancias diferentes a las de reacción alérgica. Perfecto, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y queremos invitarlos a que marquen el 905-222-0000 si ustedes quieren evacuar sus dudas con el doctor Rojas Oreamuno. También vamos a dar lectura a algunas consultas que se nos quedaron pendientes de la semana anterior para que no se queden con la curiosidad de qué sería lo que le podemos recomendar a los radioescuchas que la semana pasada nos estuvieron acompañando. Ya volvemos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. Seguimos en De Mañana con Monumental al ser las 9:26 de la mañana y vamos a recibir ya nuestra primera llamada. Ella es Zulay, que nos llama desde la zona de Los Santos. Zulay, bienvenida, ¿cómo está? Bienvenida, gracias. Gracias a usted. Vea, no tiene nada que ver con lo que están hablando. Vea, resulta que yo fui diagnosticada con un quiste de Baker en la pantorrilla del pie izquierdo. Tengo artritis reumatoide y ese quiste supuestamente es complicado. Entonces la pregunta mía es que me mandaron a hacer a sacar una cita a ortopedia en el hospital de Cartago, pero me la dan hasta el 2014. Entonces la pregunta es peligroso que continúe ese líquido ahí o tengo que acudir donde un ortopédico para que me saquen el líquido? Bien, muchísimas gracias, doña Zulay. Ahorita le vamos a dar la respuesta porque también tenemos a Gabriela que nos llama desde Tibás. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Es un gusto verlos y escucharlos. Muchísimas gracias. Bueno, mire, quería consultarle al médico que aparece con una dolencia en el hombro, luego a lo largo del cuello, esto del lado izquierdo. A los 3 días aparece con un brote. Bueno, el diagnóstico que tengo es un herpes zóster. No sé si me equivoco, me corrige por favor. Y entonces parece que dejé pasar ciertos días para que me medicaran. Sin embargo, me dieron medicamentos en la farmacia y en la clínica y en el Hospital México, pero no me ha hecho absolutamente nada. Ahora son unos dolores espantosos. Me dijo el médico que eso era a raíz de la varicela que me había dado cuando niña, o la viruela, bueno, la que deja esa cicatricita en la piel.
Y entonces yo quisiera ahora, y quería decirle al doctor que como demasiado poco, siempre me tengo que andar fijando qué me como, pero así, poquitos, como un pajarito. Y tengo las defensas bajas, mi peso es 49 kilos, mi talla es 1,50 m y tengo 64 años, y lo otro es cómo hago para levantar las defensas. Reina, ¿cómo le dijeron que tenía las defensas bajas? ¿En base a qué? No sé, sencillamente el médico de la clínica me dice tiene las defensas muy bajas, le voy a mandar 2 inyecciones de alimento y me dio un cartuchito de vitamina C y punto. No me dijo, dice, porque mire, mientras pasa todo el proceso de la clínica para que le den el medicamento, ya usted se ha curado, sin embargo ya voy para un mes. Ahora, doctor, porque la enfermedad me tocó, me cogió los nervios. Ahora siento así, como la mitad de la cabeza adormecida y el lado de esa piel un poco como gorda. Ahora siempre tengo que andar buscando una posición y mantenerme así para poder estar tranquila. No siento los dientes cuando me los lavo, el oído me da unos estazos espantosos, no me da hambre, aparte de que casi no como. Ahora es una verdadera tragedia, no sé si tendría que hacerme un examen específico. Bueno, le agradecemos mucho, doña Gabriela, todos estos detallitos y ya casi lo vamos a responder a través de la radio, porque tenemos también en línea telefónica a don Roger desde Acerrí. Bienvenido, don Roger, ¿cómo está? Gracias, buenos días. Buenos días, cuéntenos. Una consulta para el doctor. Bueno, primero quería saber para qué sirve la... Don Roger, disculpe, ¿podría usted por favor bajarle un poquito el volumen a su radio y repetirnos la consulta? Es que vieras que aquí no la entendimos muy bien. Una consulta es Perfecto. para qué sirve la fluoxetina. ¿Fluoxetina? Sí, y segundo, yo estoy tomando unas pastillas de hidroxina. Hace tiempo me las están dando, hace como 5 años yo no tenía granos ni nada de eso, se me llenó el cuerpo de granos de tal manera que ahora todo el cuerpo está lleno de cicatrices. Y la cita donde el dermatólogo me la dan hasta el 2014, entonces me están dando por ahora hidroxina. He estado tomando ya casi por 2 o 3 años esa cuestión, pero lo que es el pecho, el estómago, cuando yo estoy durmiendo y me pega la cobija o me pega una sábana que me pongo, me duele, yo siento como un ardor, empieza como una picazón y luego un ardor, y eso no me deja ni siquiera, si tengo frío, ni cobijarme para evitar de que me peguen y que me vaya a doler. Solamente, muchísimas gracias. Bueno, don Roger, muchísimas gracias. Ahorita le vamos a responder. También vamos a recibir a don Gerardo, que nos llama desde Zapote. Bienvenido, don Gerardo, y gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Niña, usted es muy especial para indagar al doctor. Usted hace buenas preguntas conscientes, consistentes, y entonces uno aprovecha. El doctor es un científico. Hace tiempo que lo vengo oyendo. Muchas gracias, muy amable. Ese es mi sentimiento, de verdad, creo que no estoy equivocado. Muchas gracias, don Gerardo. Un montón, don Gerardo. Mucho gusto. Herpes. Ajá. Quisiera saber algo de herpes, cómo se produce, si se puede quitar, cómo se puede combatir. Nada más y agradeciendo mucho. Bueno, muchísimas gracias, don Gerardo, por ese respeto tan bonito y esos conceptos tan lindos que usted expresó hacia nosotros. Vamos a recibir también a doña María de Zapote. Doña María, ¿cómo está? Hola, doña María, ¿cómo está? Ah, doña Marta. Doña Marta, ¿nos escucha? Saber si hola, buenos días. Buenos días. Si el medicamento que se llama Núcleo CMP Forte es un antiinflamatorio y si es malo para los divertículos. Gracias. Bueno, doctor, ¿tomó nota ustedes? Perfecto. Yo creo que es momento oportuno para poder iniciar las respuestas que tenemos a estas llamaditas, doctor, para que luego podamos nosotros también aclarar las que nos quedaron de la semana pasada. Doña Zulay nos llamó y nos dijo que está diagnosticada con un quiste de Baker en el pie. Bueno, ella nos especificó la zona. No recuerdo si era por el talón o a la altura del tobillo. La pantorrilla. La pantorrilla. Y pues nos consulta, quiere tener alguna referencia de si es peligroso continuar con el liquidito que tiene en esa zona. Vamos a jugar de gringos. Se llama quiste de Baker. Ah, bueno, de Baker. Se pone Baker, sí, pues dice. Con K, doctor, para ponerlo acá. B-A-K-R.
Perfecto. Quiste de Baker. Ven, ¿cómo aprendemos aquí en esta revista? Bueno, entonces, juguemos de gringos. quiste de Baker. Bueno, ella tiene dos enfermedades interesantes. Bueno, tiene de fondo una artritis reumatoide, de la cual hemos hablado en otros programas, en la cual pues básicamente tenemos un proceso de carácter inmunológico en la cual se generan autoanticuerpos que atacan sus propios tejidos, específicamente un tejido que está en las articulaciones que se llama el tejido colágeno. Por eso es que la artritis reumatoide forma parte de un grupo de enfermedades que se llaman colagenopatías, enfermedades del colágeno, donde se producen fenómenos de carácter inflamatorio. Y recordemos que inflamación quiere decir aumento de temperatura, aumento de volumen, limitación en el movimiento y dolor. Eso es lo que se llama un fenómeno de inflamación. Específicamente en una articulación sería una artritis, ¿verdad? Muy bien. De las cuales hay múltiples causas, entre ellas por la artritis reumatoide, ¿verdad? El quiste de Baker puede estar no necesariamente asociado a la artritis reumatoide. Básicamente una lesión quística, para que la gente se lo imagine, es como imaginarse como un huevo de una gallina. Ajá. Tiene una membrana, el quiste, en este caso sería la cáscara, y adentro hay un líquido que usualmente es de carácter gelatinoso, como una gelatina, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos quistes, pues dependiendo de la ubicación que tengan, pueden producir efecto de masa. Si son grandes, comprimen, pueden comprimir tendones, pueden comprimir estructuras cercanas y generar dolor y limitación funcional. Usualmente lo que hacen los colegas ortopedistas, pues es una de dos opciones. Una es tratar de aspirar el contenido, que usualmente no es lo que más recomiendan, porque al persistir la membrana usualmente se vuelven a formar estos quistes, y si no, hacer una incisión dependiendo de la ubicación y tratar de resecar el quiste para que la persona no tenga el efecto de masa que genera esta lesión. No son lesiones malignas, en ese sentido, pues probablemente por eso le dieron una cita tan tardada, aunque no se justifica por ello, ¿verdad? Y básicamente el problema es de ese efecto de masa, compresión, el dolor y demás. No tiene ninguna relación directa con artritis reumatoide, aunque se ha visto que en enfermedades como las colagenopatías hay una mayor incidencia de lesiones de carácter quístico. Muy bien, doctor. También vamos a ir alternando con algunas consultitas que nos quedaron pendientes de la semana pasada. Don Oscar nos llamó y nos comentó que él come cualquier tipo de dulce, pero cuando hay algún exceso se le llena la boca de vejiguitas. ¿Esto será alguna reacción alérgica, doctor, o simplemente es una cuestión estomacal que él está manifestando? Habría que ver bien las lesiones, porque lesiones en boca, así, por definición sería una estomatitis. Estoma es boca, itis, inflamación de la boca. Estomatitis, y las estomatitis hay múltiples causas. Hay causas de tipo exposicional, por exposición. Uno lo puede ver en gente que se expone generalmente a los zumos de los cítricos. Es muy frecuente verlo en la gente que le gusta, por ejemplo, agarrar una mandarina o una naranja y pelarla directamente con los dientes. Entonces pueden hacer lesiones por exposición al zumo de los cítricos. Pero también lesiones estomatíticas típicamente pueden ser de carácter viral. Los virus que usualmente producen las lesiones de estomatitis son virus íntimamente emparentados con el virus del herpes. De hecho, también existen lesiones en boca que se llaman herpanginas, más frecuentes en niños, y son de carácter viral. Habría que ver bien las lesiones para ver si es una lesión de carácter viral o es exposicional, o si también existe una carga alérgica de fondo. Pero sí, definitivamente hay que estudiarlo. Muy bien. También nos ingresa una consulta en el Facebook de doña Jenny Godínez. Nos dice que ella, desde que es diabética, le da alergia. Dice que le da alergia en la garganta, en la nariz, en la piel y hasta en las venas. Y menciona las varices específicamente. Dice que le da mucha picazón. ¿Qué será, doctor? Bueno, vamos a ver aquí. Sabemos y aprovechamos para hacer la aclaración que, pues, para un médico, por más profesional que sea, como el caso del doctor Rojas Soramuno, pues es difícil y no pretendemos diagnosticar, doctor, ni pues enviar recetas médicas sin conocer o sin ver directamente, en este caso, a doña Jenny, pero por lo menos es una aproximación, doña Jenny, para que usted después ojalá pueda visitar a un especialista y dar más atención a lo que el doctor le va a comentar. Sí, eso es fundamental. Siempre hemos dicho que una de las cosas básicas es que estos son programas de orientación, pero no son exámenes no son programas para hacer diagnósticos, ni mucho menos para recetar. El prurigo, que es la sensación de picazón, de escozor generalizado, puede ser dado por múltiples circunstancias. Ve qué interesante. Por ejemplo, tenemos un prurigo que es muy frecuente
y es el prurigo senil. El prurigo senil se da obviamente en el adulto mayor por múltiples causas, entre ellas resequedad de la piel se vuelve menos lubricada, menos hidratada, valga la redundancia, y se reseca fácilmente y esto produce una picazón. Muchos son manejados erróneamente como si fueran una reacción alérgica, y no es alergia, es simplemente resequedad de la piel, es el prurigo senil, que también se puede dar a otras edades, el prurigo por resequedad, y entonces básicamente lo que requiere es hidratación. Entonces, por más antialérgicos que usemos en un fenómeno que no es alérgico, obviamente no va a mejorar. Los diabéticos tienden a tener también cierto grado de prurigo, sobre todo a nivel de miembros inferiores, usualmente asociado a insuficiencia venosa. Los pacientes que tienen varices, tienen capilares, que tienen insuficiencia vascular venosa, tienden a tener también picazón, sobre todo de miembros inferiores. Algunos pacientes pueden tener ya otro tipo de alteraciones en la sensibilidad. Recordemos que en el diabético también puede hacer neuropatías. La neuropatía del diabético, que es la afectación del trayecto de los nervios, puede dar varias variantes de alteración en la transmisión de la información de los nervios. Los nervios transmiten información sensitiva y motora. Bueno, si hablamos de los nervios que transmiten información sensitiva, podemos tener dos variantes: la hiperestesia, es decir, los que sienten más de la cuenta y sienten sensaciones dolorosas e incómodas en sus miembros inferiores, y las disestesias o alteraciones en la sensibilidad, donde podemos sentir sensación de hormigueos, de calor y cosas por el estilo, hasta llegar inclusive a la anestesia, que son pacientes que no sienten absolutamente nada, y esto lo vemos en algunos pacientes diabéticos que han perdido tienen tanto compromiso a nivel de miembros inferiores, que van caminando, por ejemplo, descalzos por la arena caliente y no sienten que están quemándose, e inclusive después se dan cuenta que se hicieron ulceraciones por quemaduras, porque perdieron totalmente la sensibilidad. Estas disestesias no solamente son específicas de la diabetes, sino que en otras enfermedades se pueden dar, en enfermedades desmielinizantes, en neuropatías después de un virus, hay un montón de cosas que pueden dar eso. Así que la sensación que ella siente, pues puede ser que esté asociado a ese tipo de circunstancias. Hay que estudiarla indudablemente para ver, como decía anteriormente, si es un problema de lubricación, si es un problema alérgico o es de otra índole, si es una neuropatía o una disestesia. Muy bien, y también, bueno, doña Gabriela, doctor, que nos llamaba y nos contaba que tiene muchas dolencias, primero en el hombro, luego se le fue hacia el cuello, en el lado izquierdo específicamente, y nos contaba que su diagnóstico es de herpes zóster. Entonces, pues, ella tiene muchas inquietudes, nos daba incluso datos que tiene 64 años, nos indicó el peso y demás, y nos pregunta también cómo hace para subir sus defensas. ¿Recuerda usted todo lo que nos contó doña Gabriela? Sí, bueno, efectivamente, primera cosa, el herpes, tiene razón ella se llama, el nombre completo del herpes se llama herpes varicela zoster. Es el mismo virus que produce la varicela y que se supone que queda alojado después de un episodio de varicela, queda alojado en las astas posteriores de la columna, y en situaciones de estrés, en situaciones que comprometan su capacidad de respuesta, es decir, cuando la persona se encuentra inmunocomprometida, es decir, algo que baje transitoriamente sus defensas, su capacidad de respuesta, puede hacer que este virus se vuelva a manifestar no como varicela, sino como un herpes, que típicamente es un virus neuroafín, es decir, tiene afinidad por el trayecto de un nervio, y este trayecto de nervio se va a ver afectado. Por eso es que en medicina existen unas líneas en el cuerpo humano que se llaman dermatomos, y este dermatomo, si la gente lo viera, son como lineecitas, como imaginarse los paralelos y los meridianos de una esfera, cuando hablamos de paralelos y meridianos, ¿verdad? Bueno, los paralelos son los que son horizontales, los meridianos son los verticales, algo me acuerdo de eso, ¿verdad? Bueno, imagínense que por los paralelos, entonces resulta que nosotros tenemos paralelos en nuestros cuerpos, paralelos izquierdos y derechos, y entonces cuando un virus como el herpes se libera, el herpes zóster agarra un paralelo, un dermatomo, y típicamente agarra solamente o el lado izquierdo o el lado derecho. Realmente uno ve el trayecto del herpes y llega hasta la mitad, y rarísimamente, salvo en estado de inmunosupresión severa, el herpes va a cruzar al otro lado, realmente de un solo lado, y sigue el trayecto de un nervio, donde van a aparecer un montón de vesiculitas que son típicas del herpes. El herpes en etapa inicial va a producir estas lesiones y van a ceder
generalmente espontáneamente, pero también se pueden usar antivirales que hacen que el herpes o su periodo de aparición de lesiones en piel disminuya. Pero el gran problema de estos virus es que afectan, como dije al principio, el trayecto de un nervio, y este nervio va a ser afectado en un gran porcentaje de los pacientes, produciendo neuropatía posherpética. Entonces, aunque el paciente se cura de las lesiones que tiene en piel, el nervio quedó afectado. Imaginémonos un cable telefónico al cual le quitamos la cubierta de hule y queda solamente el metal expuesto, el cobre, creo que es el conductor. Bueno, esto va a ser múltiples pequeños cortocircuitos que generan dolor persistente. Por eso es que el paciente sigue diciendo, mire, es que no me he curado. No, el herpes ya desapareció. Y cuando ya el herpes desapareció, ya no requiere antivirales. Lo que había que darle es medicamentos específicamente para la neuropatía posherpética. Y por eso es que se usa una serie de medicamentos antineuríticos, antiinflamatorios, antidepresivos inclusive, para tratar de mejorar el estado de lesión de nervio posherpético. Pero este no es solamente el gran problema, y aquí viene otro mensaje importantísimo. Perdona que me extienda un poquito, Natalia. No hay problema. El herpes, como dije al principio, aparece en estados de inmunosupresión. Entonces, una persona que tiene un herpes y que tras que eso nos dice que está perdiendo peso, esto es un warning, es una señal de alerta, algo está pasando. ¿Qué fue lo que ocasionó que esta persona se le bajaran las defensas para que un herpes apareciera? Yo a todos mis pacientes con un herpes zóster les hago un chequeo completo, ir a buscar en esófago, en tubo digestivo, en abdomen, porque puede ser la inmunosupresión, sobre todo si está asociada a pérdida de pesos, puede estar asociada a un cáncer oculto. Y muchas veces aparece primero el herpes como una manifestación de inmunosupresión y no nos fijamos que detrás había un monstruo que se llama un tumor. Entonces, lesiones herpéticas siempre hay que estudiarlas porque pueden ser parte de lo que se llama en medicina un síndrome paraneoplásico. Es decir, no quiere decir que todos los que tengan un herpes tienen cáncer. Quiero que quede claro esto. Importante esta aclaración, sí, ¿verdad? Pero cuando uno ve herpes, bueno, cuestionémonos, ¿por qué pasó? ¿Será que la persona estaba muy deprimida? Porque una depresión también nos puede dar, un problema familiar determinado, una muerte, una reacción de luto, ahora que está ahí Rafita hablando de estas cosas. Bueno, una situación de duelo puede motivar que transitoriamente nos inmunosuprimamos, y esto puede favorecer la aparición de un herpes. Pero también lesiones de carácter tumoral, el uso de esteroides y otras cosas pueden favorecer la aparición de lesiones de carácter herpético. Y para subir las defensas, ¿qué le recomendamos a doña Gabriela? Bueno, ve qué interesante. Primero, mucha gente dice, miren, yo tengo las defensas bajas. Ese es un término muy, muy frecuente. Bueno, primero hay que ver realmente si ese término es válido o no. Entonces uno puede hacer un conteo primero de glóbulos blancos. Si la persona tiene un conteo de glóbulos blancos y es normal, y el diferencial de glóbulos blancos es normal, pues realmente no está con las defensas bajas. Si las inmunoglobulinas están normales, no están las defensas bajas. Los verdaderos estados de defensas bajas son los pacientes que están inmunosuprimidos, entre ellos los pacientes que tienen SIDA y otros tipos de enfermedades que bajan las defensas. No todas las inmunosupresiones son por SIDA. Los pacientes que toman esteroides. Los esteroides son medicamentos excelentes para enfermedades de carácter inmunológico, como la artritis reumatoide, algunos casos de psoriasis, pacientes que tienen, por ejemplo, asma y que no responden al tratamiento habitual pueden requerir esteroides. Bueno, los esteroides son inmunosupresores, entonces esto puede favorecer también que las personas presenten este tipo de casos. Entonces, primero hay que ver realmente el sistema inmunológico cómo está. No es, mire, que yo me resfríe 4 veces al año. Bueno, sí, eso es completamente normal. Eso no quiere decir que usted tenga las defensas bajas. Lo normal es resfriarse de 3 a 4 veces por año. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y seguiremos conversando después con el doctor sobre las alergias, qué las ocasionan y, bueno, cuáles son las consultas que nos han hecho llegar a través de nuestras vías de comunicación. Ya casi continuamos con las respuestas. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Hidroxicina, que le aparecen lesiones generalizadas por todo el cuerpo que van aumentando en su extensión. Ya tenía como cicatrices. Exactamente, que ¿para qué era la fluoxetina? Bueno, la fluoxetina es un antidepresivo de los últimos que han salido, bueno, del último grupo de medicamentos que han salido. Hay varios grupos de medicamentos,
pero totalmente diferentes a los antidepresivos tradicionales, como los antidepresivos tricíclicos, donde estaba la amitriptilina, la imipramina y demás. Y este tipo de medicamentos, que se llaman inhibidores de la recaptura de serotonina, son medicamentos que lo que hacen es fundamentalmente tratar de elevar unas sustancias en el cerebro que se llaman neurotransmisores, dopamina, serotonina y demás. Bueno, se sabe que cuando estas sustancias, los neurotransmisores, disminuyen por A o por B, la persona evidentemente es afectada, generando diversos tipos de compromisos, desde cuadros de tipo depresivo, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de medicamentos inhibidores de la captura de serotonina, pues lo que hacen es tratar de que se eleven estas sustancias, generando el retorno con el tiempo al estado habitual antes de que bajaran estas sustancias. Pues son de los más usados. Hay medicamentos selectivos para un tipo de neurotransmisor como la serotonina, hay otros que son duales, que elevan la noradrenalina y la serotonina, que trabajan de otra manera, y así es la forma, se supone que es una forma muy fisiológica de trabajar, y que son obviamente mucho mejores que a los medicamentos anteriores, con un menor número de efectos secundarios que los antidepresivos tricíclicos. Claro, no dejan de tener su utilidad también los tricíclicos que mencioné anteriormente. La hidroxicina es un medicamento que es un antihistamínico. Recordemos lo que dijimos al principio. Histamina es una sustancia que se libera en general en reacciones de carácter alérgico, y los antihistamínicos, entre ellos la hidroxicina, pues es uno de estos medicamentos que también tiene un efecto ansiolítico. A alguna gente les usa para dormir, en el prurigo, en la picazón trabajan muy muy bien. Y entonces habría que ver, si uno analiza que le están dando un antidepresivo, que le están dando un antihistamínico, probablemente están pensando que las lesiones que él tenga sean lesiones probablemente de carácter ansioso. Hay gente que hace lo que llaman neurodermatitis, que son reacciones muy parecidas a las reacciones alérgicas, pero en las cuales la carga ansiosa es mayor que la carga alérgica, y entonces mejora mucho con la combinación de antidepresivos e hidroxicina. Estoy opinando sin verlo y sin tener toda la información, pero básicamente a eso se debe. Bien, después, doctor, don Gerardo nos llamó de Zapote y nos hacía algunas consultas sobre el herpes, cómo se produce, si se puede quitar, en fin. Ubiquémonos un poquito con el tema. Bueno, primero agradecerle nuevamente a don Gerardo sus comentarios. Bueno, depende del herpes que estemos hablando, ¿verdad? Tenemos herpes zóster, tenemos el herpes tipo 1 y el herpes tipo 2. El herpes tipo 2 es el herpes genital, que no necesariamente tiene que aparecer solamente a nivel de genitales. Dependiendo del tipo de relación sexual, también el herpes 2 puede aparecer inclusive en boca. El herpes 1 es el herpes tradicional, los famosos fuegos que dice la gente. Bueno, este es el herpes 1. Mencionábamos anteriormente la gente que tenía lesiones en boca, que llamábamos una herpangina. Bueno, estos son herpes de tipo 1, ¿verdad? El herpes 1 usualmente aparece en periodos de estrés y de ansiedad, producto de esa inmunosupresión que mencionábamos en forma transitoria. Por eso es que la gente va a exámenes y le salen fuego, o se lleva un colerón y le salen fuego, y que típicamente aparecen alrededor de boca, ¿verdad? En el herpes tipo 2 es una enfermedad ya diferente, es una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? El herpes 2 solo así se puede adquirir. El herpes 2 no se cura. El herpes 2, la persona que adquiere herpes 2, pues lo tendrá toda una vida, y es potencialmente contagioso para la pareja en los periodos de actividad de la enfermedad. Es decir, si la persona tiene lesiones y no usa mecanismos de protección, pues es contaminante para la persona, su pareja, ¿verdad? Si usa mecanismos de protección como preservativo, teóricamente el contagio se disminuye notoriamente. Y la otra, se supone que si no tiene lesiones activas, pues probablemente la posibilidad de transmisión a la otra persona es mucho, mucho menor. ¿En qué circunstancias se le da tratamiento al que tiene herpes 2? Con antivirales. Bueno, en las etapas de actividad. En las etapas que no tiene actividad no requiere tratamiento. ¿Llevan una vida normal? Sí, pero también por consideración, lógicamente, y por respeto, una persona que tiene herpes 2 debe confiar en su secreto, por decirlo así, a la persona, a su pareja, a su nueva pareja, cada vez que cambia de pareja, decirle: yo tengo herpes 2, para que tomen las medidas previsorias para que no vaya a contaminar a una persona
por razones de carácter sentimental. Perfecto. Entonces, en este sentido sí es importante, requieren tratamiento, como dije, en las crisis. Y el otro es el herpes zóster, que es el que estábamos mencionando ahora, que son las lesiones que aparecen en el trayecto de un dermatomo, en estos famosos paralelos de nuestro cuerpo que siguen el trayecto de un nervio y que típicamente afectan solo un hemicuerpo, el lado izquierdo o el lado derecho en una línea, ¿verdad? Y que, como decía anteriormente, en el herpes zóster, pues es una llamada de atención. Mire, ¿por qué me salió un herpes zóster? ¿Será que estoy inmunosuprimido por estrés? ¿Estoy inmunosuprimido por medicamentos? ¿O existirá alguna enfermedad de fondo que todavía no ha aflorado? Y esto es básicamente lo que está anunciando que puede aparecer algo. Por eso yo decía anteriormente, pacientes con herpes zóster, sobre todo grandes, extensos, y sobre todo si es un adulto mayor, estudiémoslo por alguna enfermedad de carácter tumoral oculta. Esto me sirve también de comercial, porque parte de las enfermedades que a veces afloran como la punta de un iceberg y que no vemos la base del iceberg, son, por ejemplo, los herpes y una trombosis venosa. Un paciente que hace una trombosis venosa profunda, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Recordemos también que dentro de las causas de trombosis están las enfermedades tumorales, porque los tumores usualmente tienen un estado de hipercoagulabilidad. Se me enredó la lengua. O sea, como que se incrementa su mecanismo de coagulación y puede favorecer trombosis. Entonces, alguien que hace una trombosis no es simplemente tratarle la trombosis, sino también buscar qué hay de fondo. Trombosis venosa profunda o un herpes zóster, estudiemos al paciente. Muy bien, doctor. Y teníamos la consulta de Marta, que nos llamó de Zapote. Ella nos hablaba del MP Forte, además de otras cositas, así que me gustaría retomarlo y poderle responder. Ok, ella mencionó núcleo CMP. En realidad son medicamentos, por decirlo así, como complejos vitamínicos, son medicamentos que son antineuríticos, es decir, se usan cuando hay algún tipo de enfermedad de compromiso al nervio, como puede ser una neuropatía por herpes u de otra índole. Tienen una mejoría relativa con este tipo de medicamentos. Hay medicamentos mejores específicamente para lo que son neuropatías. No es un antiinflamatorio no esteroideo. Y ella nos pregunta muy bien si es mala para el divertículos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver los divertículos con los antiinflamatorios no esteroideos? Esto es muy buena pregunta y ella probablemente por eso lo preguntó, porque ella lo sabe. Todos los pacientes que tienen enfermedad diverticular, que son como una especie de saquitos que se forman en el intestino, y esto se llama diverticulosis, que es la característica de tener divertículos. Estos divertículos se pueden inflamar y esto ya se llama diverticulitis. Y paradójicamente, una de las causas que puede generar mayor compromiso en los divertículos es el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, siempre que vamos a recibir antiinflamatorios no esteroideos, es mejor decirle al médico si tenemos esta enfermedad de fondo, porque son contraindicaciones relativas o casi absolutas, dependiendo del grado de compromiso para el uso de antiinflamatorios. Es exactamente igual que un paciente que tiene enfermedad ulcerosa y le vamos a meter antiinflamatorios. Muy bueno para las articulaciones, pésima para su estómago. Los antiinflamatorios muy buenos para cualquier tipo de inflamación, pésimos para los divertículos. Bien, doctor. Y nos queda un minutito y quisiera también responderle a una de las radioescuchas que nos escuchaba la semana pasada. Ella nos decía que siempre que se resfría se pone disfónica. Tiene 58 años y dice que no hay otra reacción. Siempre que se enferma de una gripe, digamos, o un resfrío tradicional, pierde su voz. Bueno, dos cosillas rápidas para correr, para no darle mucho tiempo a Rafita. Una cosa es resfrío y otra cosa es gripe. Recordemos, son dos enfermedades diferentes. Perfecto. ¿Verdad? La gripe es lo que se llama influenza, lo que se llama flu, es una enfermedad seria que se asocia a fiebre, malestar general y que se puede fácilmente complicar con sobreinfección bacteriana, o sea, con neumonías, y que puede matar. En los países, ¿cómo se llama? Nórdicos, países en los que tienen cambios bruscos de temperatura, se reportan miles de muertes por gripe. El catarro es lo que se llama resfrío común o coriza, con Z, que es por la congestión de la nariz. Bueno, alguna gente, dependiendo de su proceso de carácter inflamatorio, porque recordemos que en ambas situaciones son fenómenos mediados por
virus, pues producen un fenómeno de carácter alérgico, se liberan histaminas, como mencionamos al principio, que producen inflamación, y esto puede ocasionar que haya inflamación de las cuerdas vocales, ¿verdad? Y este engrosamiento de estas cuerdas es igual que también con una guitarra. Las cuerdas más delgaditas suenan más fino, las más gruesas suena más ronco, más grave. Claro, ¿verdad? claro. Bueno, lo mismo. Entonces, si tenemos un proceso de carácter inflamatorio, nuestras cuerdas se engrosaron y por eso que empiezan a hablar como ronco. Cuando ya pasa el proceso inflamatorio, se adelgazaron otra vez. Amén también del proceso irritativo, de la faringe y de la laringe, que también contribuyen a que la persona tenga alteraciones en su voz. Y fuera de esto, también los estados de congestión nasal de los senos paranasales hacen que también la voz se vuelva también un poquito nasal, como gutural, y entonces tenemos 3 fenómenos para que hagan que la persona tenga disfonía. Perfecto. Bueno, entonces, doña Vera, recuerde que tiene que tener un poquito de paciencia y lo más recomendable en estos casos ha de ser el reposo, doctor. Básicamente, todos los cuadros de carácter viral se manejan, como decías vos, con reposo, con buena hidratación, con analgésicos y vigilando que no nos estemos complicando. Usualmente la persona, después de 2 o 3 días, la persona está deteriorándose, probablemente no sea un cuadro de carácter viral y pueda tener sobreinfección bacteriana. Salvo que el médico lo decida, normalmente los cuadros de esta índole son virales y no requieren antibióticos. Perfecto. Requieren antibióticos únicamente cuando sospechamos que haya sobreinfección bacteriana. Bueno, y valga aclarar que son solamente 2 cuerditas las que tenemos nosotros, no somos como las guitarras que tienen un montón. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, con todo gusto, y seguimos hablando de otros temas interesantes. Recuerdo que para los que a veces nos cuesta que, con el acuerdo de las preguntas, pueden hacerlo a través de preguntasdepacientes@gmail.com o a través del Facebook como Clínica de Medicina Interna. Perfecto, agradecemos mucho al doctor Rojas Soriamuno que hoy nos acompañó, y vamos a hacer una pausa porque ya tenemos acá a nuestros expertos del tema de psicología. Hoy continuaremos hablando sobre las adopciones de niños. Ya volvemos. El doctor Manuel Rojas Soriamuno es médico internista y lo puede localizar en la Clínica de Medicina Interna 25 metros al norte de la entrada de emergencia de la Clínica Bíblica, o puede llamarlo al 2248-0000. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos. Está Ivania. ¿Cómo estás, Ivania? Muy bien, ¿y vos, Nati? Muy bien, gracias a Dios. Resfriadita, ¿verdad? Un poquito resfriadita, pero aquí pasándola bien. Bueno, lo importante es que sea resfrío y no gripe, como nos acaba de aclarar el doctor Rojas Soriamuno. Y bueno, estamos muy contentos también de recibir a Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, tengan todos. Ahí está, igual te escuchamos. Todos nuestros amigos y amigas, sí, Miguel siempre me molesta, ya casi 10 años, ¿verdad? Y siempre se me olvida estripar el cosito. A todos nos pasa, no hay problema. Atencional, definitivamente. Sí, nos habían quedado algunas consultas pendientes, ¿verdad? Recuerdan que estuvimos hablando un poquito ahí de adopciones, entonces, Nati, no sé si tal vez arrancamos ahí. Claro, bueno, contarle a nuestros televidentes y radioescuchas que quizás no tuvieron oportunidad de escucharnos la semana pasada, estuvimos hablando sobre las adopciones. Recuerdan que hace varias semanas venimos hablando de las alternativas que hay para las parejas que no quieren tener hijos o que no pueden por razones biológicas hacerlo, y bueno, pues la adopción era tal vez el último peldaño que nos quedaba pendiente de abordar. Sin embargo, el tema se nos hizo un poquito extenso y habíamos recibido un par de llamadas que, fuimos enfáticos en decir que necesitaban tal vez una atención especial, y fueron llamadas que ingresaron al puro final del programa. Así que bueno, una de ellas fue una oyente que nos llamó desde San José. Ella no quiso dar su nombre y por supuesto que vamos a respetarlo. Nos contaba que hace un año le prestó el vientre a su hermano. Pues le realizaron fertilización in vitro, nos contó, creo que hasta fueron a Panamá, me parece, a realizárselo. El niño nació de 8 meses y por algunos problemas familiares, pues ella no había podido en realidad hacerse cargo del bebito. Habían tomado esta decisión de prestarle el vientre a su hermano. Ahora, más que llamarlo su hijo, ella le llama mi sobrino, correcto, porque se lo está pues dando a su hermano. Pero nos contaba que no ha podido verlo. Su hermano le está impidiendo ese encuentro
para conocer al bebito que pues al final de cuentas sí es su hijo, pero que ha decidido darlo en adopción a su hermano. Entonces, tal vez podemos comenzar con ese caso, Rafa, que engloba muchísima sensibilidad, y esperamos que nuestra oyente nos esté escuchando hoy, porque la semana pasada le quedamos debiendo la respuesta, el comentario de ustedes que son los expertos. Sí, bueno, lo primero que hay que decir a esta oyente, es que lo que vos hiciste, o lo que prestar el vientre, o lo que se llama vientre de alquiler en este tipo de cosas, entendiendo en alquiler no como que hay una transacción comercial, sino que la persona presta el vientre y la pareja portadora del óvulo y el espermatozoide que luego se implantan, son los que corren con los gastos médicos, la supervisión y demás. Bueno, esta es una práctica que en Costa Rica no está tan generalizada, y hasta donde conozco, si algún oyente experto también nos comenta, hasta donde conozco, pues no tenemos un registro de cuánto se hace, porque esto, por nuestro marco jurídico, donde no tenemos la aprobación de fertilización in vitro y demás, pues esto se hace muy en privado y se hace fuera del país. Ahora, cuando una persona, no solamente por el caso de la oyente que nos comenta, va a asumir o la posibilidad de un vientre de alquiler, o prestar el vientre para el hijo, nos enfrentamos a una serie de cosas, ¿verdad? Porque los vínculos de filiación afectiva que son necesariamente, y una muestra de esto es la adopción. El parentesco no es biológico. El parentesco es social, porque uno puede tener su mamá y su papá, y estos lo abandonan, y uno crece con el tío y la tía, y ese tío y esa tía dejan de ser tío y tía y se convierten afectivamente en padres. Igualmente en adopción, y una muestra del por qué los seres humanos podemos elegir a alguien y amarlo son nuestras elecciones de pareja. Uno aprende a amar a alguien que nunca ha amado. Entonces, desde esta perspectiva, lo que nuestra amiga oyente está pasando o está atravesando tiene un componente muy fuerte de dolor, porque ella lo que está pidiendo es que le permitan tener una relación. Asumo, y tal vez a esta amiga oyente al final nos puedes llamar o anotar los números del CEDI para poderte orientar, que ella hizo un vínculo con el niño, un vínculo afectivo importante, y yo la entiendo, por supuesto, la entiendo, pero solo ella sabe lo que está sintiendo. Sentir esto es muy difícil. Presté mi vientre, concebí un hijo y lo entregué, y tengo que verlo como un sobrino, y su hermano pues ha bloqueado un poco la relación. Esa ruptura habría que ver cuáles son las razones por las que esto se ha manejado. Puede haber celos, puede haber rencillas, mucho miedo del hermano, padres, sí, claro. Miedo de ellos, y luego que como no es una situación que jurídicamente pues tenga respaldo, el tema de los vientres de alquiler, pues pueden existir ahí algunos fantasmas que pueden afectar. Ahora, esto sería una adopción directa. Eso te iba a decir, Rafita, porque más bien ella nos recordó, acabo de recordar un dato que ella nos mencionó, y es que todavía ella no había firmado los papeles. Es decir, sí había una documentación de por medio, pero tal vez no bajo el nombre de vientre de alquiler, sino de adopción directa, como bien lo estás acotando. Sí. Entiendo que se manejó así, porque ellos cuentan que fueron a Panamá, ¿verdad? A hacer todo este proyecto de vida, de fecundación y todo eso. Exacto, ¿verdad? Y llegan acá y lo manejan, me imagino que de una forma de una adopción directa. Entonces, sí es muy duro, porque ella toma la decisión de prestar es un acto de amor, definitivamente. Totalmente. Su vientre para su hermano. Y se da en muchas mujeres se da también en cuando tienen su embarazo y hacen la adopción directa. Pueden sentir lo mismo, porque tener un bebito adentro de la pancita de uno en el vientre, ya empieza a tener un vínculo, que es lo que dice Rafa. Yo ya me relacioné con ese individuo, con esa personita. Entonces, no solo para ella que hace este acto de amor, sino para muchas mujeres que también dan en adopción su bebé por diferentes razones, a veces les sucede esto. Ahora, ella también reclama mucho, que ella dice, bueno, está bien, yo no lo quiero como hijo, se lo di a mi hermano, pero entonces démenlo como sobrino, por lo menos. Entonces, sí, claro que yo creo que ella debe de trabajar esto, ver también qué es lo que está pasando a nivel familiar, qué es lo que sucede, que el hermano según la historia de ella, ¿verdad?, le bloquea este acercamiento con su sobrino, que también le está afectando a ella, porque
ella se hizo una idea de un principio que era su sobrino. Sí, y aquí pareciera, Ivania, disculpa que meta así la cuchara, como decimos, pero aquí pareciera que por la actitud de el hermano de la madre, en este caso, ¿verdad?, como si pretendieran nunca conversar con el niño o la niña de que es adoptado. Y ese es precisamente el abordaje que vamos a dar hoy en el programa al tema, y es en qué momento es más oportuno conversar con los niños que son adoptados o cuando son adolescentes. Ese es el abordaje que vamos a dar hoy. Sin embargo, estamos haciendo como este paréntesis para abordar estos dos casos. Ya les vamos a comentar el segundo, el de don Víctor, que son abismalmente distintos y que ponen en perspectiva de verdad decir, bueno, no es tan sencillo, hay que valorar muchísimas variables cuando se toma la decisión de adoptar. Sí, yo creo que una decisión de estas siempre tiene que estar muy mediada, no por las emociones. De hecho, yo siempre cuando tengo que ayudar a personas a tomar decisiones como pareja y demás, en este sentido les hago dos planteamientos, Nati. Primero están las emociones nos generan reacciones. Y están las razones nos generan acciones. La diferencia entre una acción y una reacción es que la acción implica un plan, implica un nivel de análisis, que aunque el análisis sea correcto, no significa que no tengamos emociones difíciles o fuertes. Entonces, una persona tiene que prepararse psicológicamente para poder contribuir y prestar su vientre a una pareja que no pueda tener hijos, porque después tendrá un duelo, tendrá un desarraigo, y esto hay que manejarlo muy bien, porque aquí lo sano es incluso no se maneja el té igual, no se maneja el embarazo igual, no se involucra a la persona en la preparación del cuarto, se evita tener el contacto lo menos posible con las personas que van a ser los adoptantes. Esto con el objetivo de que se cree el menor vínculo posible. Si no se trabaja bien la desvinculación y el desarraigo, luego a la larga la madre que presta el vientre, la madre, la portadora biológica del niño, puede verse emocionalmente afectada, porque también entendamos que ella va a tener una serie de variaciones bioquímicas y hormonales propias como la de cualquier otra mujer embarazada, y el proceso no termina entregando al niño. Esta mujer necesita acompañamiento y demás. Tiene que ser una persona muy madura, muy equilibrada, muy consciente de lo que está haciendo, porque en el tema que vamos a tocar hoy, Nati, cómo explicarle a los hijos que son adoptados y demás. En este caso, yo recomendaría que busquen un psicólogo, una psicóloga que los apoye, porque hay que manejar muy bien el hecho de que el niño, yo llevo varios niños en este tipo de procesos también, que ellos tienen conciencia que tuvieron una mamá biológica y que por una razón A, B o C no los pudo tener y los dio, pero explicarles, ¿verdad? Mira, tu mamá es tu tía, pero ahora tu mamá es mi esposa porque yo soy tu papá, y esto hay que manejar muy bien, y yo les recomendaría a esta familia que se hagan asesorar para que las cosas se manejen de la manera más adecuada, de forma tal que el niño no se vea emocionalmente afectado o confundido por una conflictiva adulta que implica una serie de emociones que nos puede hacer reaccionar mal. Muy bien. Bueno, ese era el caso primero que teníamos que citar de la semana anterior, y esperemos que esta oyente pues busque ayuda y que logren mejorar la comunicación entre ella, su hermano, su hijo, sobrino y pues también la mamá adoptiva de esta nueva criaturita. Y también por otro lado teníamos el caso de don Víctor. Don Víctor nos compartió su historia y le agradecemos muchísimo porque es un caso totalmente diferente. Él nos contaba que él fue vasectomizado, incluso antes de casarse con su esposa, con quien ya tiene 16 años de matrimonio. A los 2 años de haberse casado, dice que a los 2 años, de haberse casado, les hablaron de una niña de 4 meses que estaban dándola en adopción en el PANI, porque creo que su madre biológica no tenía, o tenía cierta discapacidad que le iba a impedir la buena crianza de esta niña. Así que él y su esposa decidieron adoptarla. Nos contaba que esta niña, pues ya hoy tiene 14 años, pero que les ha hecho la vida muy difícil. Él nos comentaba de esta forma que ha habido una serie de reacciones de esta niña que pues ya está en etapa de preadolescencia hacia él. Él nos comentaba que él tiene un tipo de capacidad especial y que a veces recibía agresiones por parte de la niña, y él percibía por parte de ella un esfuerzo en separarlo a él de su esposa. Así que
pues nos interesa, por supuesto, la perspectiva siempre respetuosa de ustedes como profesionales, tanto Rafa como Ivania, para poder entender un poco estas situaciones. Bueno, Nati, esto que nos comenta don Víctor sucede con los hijos adoptados y no adoptados. Yo creo que los hijos muchas veces vienen a separar a la pareja y no unirla, y es aquí por eso que un embarazo o un niño o una adopción no viene a solucionar un problema marital, sin decir que aquí había un problema matrimonial. Pero es importante tener eso en cuenta, que los niños vienen con sus discordias, a veces vienen a separar a mamá y papá. Entonces, esto justamente es lo que pasa con los hijos, no con todos los hijos, como hemos hablado en otros programas. Hay hijos menos rebeldes, con más dominio, con menos dominio. Pero en este caso es normal. Cuando uno adopta, uno tiene que entender que esto es tu hijo, y lo hablábamos la semana pasada, que fue que nació en tu familia, ya es como llegó a tu familia y llegó a ser parte de tu familia. Uno no lo puede ver como una caridad, y no es como que uno lo pueda ver también como mi hijo me tiene que agradecer que yo lo adopté. No es así. Uno tiene que tomar el rol de que uno es un padre responsable de este individuo, y no necesariamente tiene que ver que sea adoptada la niña. Podrá haber algunos problemas emocionales en ella o familiares, habrá que verlo más a fondo. Me llama poderosamente la atención esto en lo que enfatiza Ivania, y ¿esto ocurre con niños adoptivos o no? Es decir, los temperamentos afloran tarde o temprano. Hay niños que uno dice, ay, este chiquito me salió respondón. Vieras cómo es, él siempre da su opinión y le decimos una cosa y él hace otra. A veces vienen con cierta rebeldía de niñitos. De hecho, para don Víctor y para cualquier pareja que ha pasado por procesos de adopción, bueno, que la semana pasada tuvimos testimonios bellísimos, ¿verdad? De doña Elizabeth, de doña Larisa, y doña Laura, que nos contó que era hija adoptiva. Vea, don Víctor, yo puedo entender que esto le genera a usted una profunda frustración. Primero, porque asumo que si usted decide hacerse la vasectomía es porque consideró la posibilidad de no engendrar. Luego, sobre la marcha, ¿verdad? Ustedes saben que en la vida humana solo los ríos no se devuelven. Entonces todos podemos cambiar de marcha, de ritmo y de velocidad en algún momento. Decidimos adoptar una hija, la hija funciona muy bien hasta que llega la adolescencia, y le puedo asegurar, don Víctor, como psicólogo, que un hijo de una familia, yo conozco hijos biológicos, ¿verdad? De padres bellísimos, buenos papás, parejas muy equilibradas, y chiquillos muy difíciles. Y conozco chiquillos buenísimos de unos papás que uno dice, ¿cómo es posible que este muchacho sea de esa familia, verdad? Entonces, lo que le quiero plantear con esto, don Víctor, es que más allá de la consideración de la adopción, tu hija, en este momento, porque es una hija nacida del corazón, está experimentando un dramático problema de conducta que debe ser revisado y abordado no desde la psicología de la adopción. Podría eventualmente ser un eje de análisis, porque sí, algunos chicos puede ser que con respecto a la adopción hagan una mala integración de este proceso, pero sí quisiera aprovechar para desmitificar este proceso. Perfecto. Porque la gente piensa que los chiquitos adoptados de una u otra manera vienen con sectores rayaditos en el disco duro, y que entonces van a ser difíciles en un extremo y en otro. Y bueno, la gente podrá decir, bueno, Rafa, ¿cuántos has adoptado? No, yo no he adoptado ninguno todavía, estoy tratando de adoptar, pero sí trabajo con chiquitos, y en mi experiencia profesional, y he tenido de todo. O sea, y la consideración de la adopción dentro de su parte conductual no me preocupa tanto como la integración de la pareja, como la dinámica familiar, como la comunicación, como el poner límites, como el poner reglas. Que don Víctor, la próxima semana vamos a tocar un tema de adolescencia que creo que usted debería escuchar, porque me parece que el patrón de conducta de tu hija está asociado a un mal manejo del enojo. Hay frustración, mala integración de reglas. Sí es bueno y la consulta de don Víctor nos da para mucho. Los padres que van a adoptar tienen que ser personas que puedan dejarse ayudar por otras parejas que ya han adoptado. Por eso les recomendé la semana pasada Facebook Padres de Corazón. Hay diversas actividades, capacitaciones y demás, pero también que se hagan acompañar
porque se presenta un fenómeno muy interesante, Nati. A veces, por ejemplo, cuando los padres tienen un hijo que fue enfermo, por decirte algo, no sé, que tuvo de un problema renal los primeros 3, 4 años de su vida, después ese chico lo sobreprotegemos un montón, tiene 10 años de que pasó el diagnóstico, está súper bien, y nos volvemos terriblemente permisivos y con culpas y cosas. O la mamá que tal vez concibió a su hijo y en la circunstancia que lo concibió sintió culpa por la maternidad, entonces después quiero como compensarle aquello que sentí. Igualmente a veces hay padres que piensan que como los chiquitos fueron adoptados hay que tenerles consideraciones especiales, y no, la consideración de la adopción ya es suficiente como para que vos te sientas libre de exigirles amarlos como cualquier otro hijo, como cualquier otra persona. Entonces habría que hacer, don Víctor, una revisión de la dinámica de pareja, una revisión de la dinámica de familia, y de entender que esto es una lotería. Esto es igual que como buscar novia o esposa. De pronto es muy bonita y todo, pero con un carácter monstruoso, y otra ahí tal vez no tan bonita, pero con una personalidad divina. A veces sale bien, a veces no sale bien. Bien, vamos a hacer una pausa comercial, y cuando regresemos vamos a hablar ahora sí del enfoque que tenemos preparado para hoy, y es: ¿cuándo es el mejor momento para conversar con nuestros hijos? Si estos son adoptados, ¿será en la niñez? ¿Será en la adolescencia? Vamos a conversar de esto después de la pausa. Ya venimos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Hoy, que es básicamente el diálogo con los hijos adoptivos. ¿Qué recomiendan ustedes como profesionales? ¿Ocultarlo? ¿Decirlo? ¿En qué momento? ¿Cómo? Vean, Nati, en mi experiencia profesional, siempre es complicado, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Este es un tema muy interesante porque no solo lo he abordado como profesional, sino que incluso ha tocado mi vida. Yo en mi familia, ¿verdad? Mi mamá, una prima, o sea, hay varias personas adoptadas en mi familia. Entonces, siempre nos vamos a topar con la insensatez adulta. Entonces, la insensatez adulta hace que yo no entiendo. Es como que, Nati, como que vos hayas bajado de peso y alguien te dice: mira, qué dicha que adelgazaste, porque estabas tan gorda y tan fea, ¿verdad? Que no te soportaba ni ver. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo toma uno esto, verdad? O sea, siempre los adultos. Claro. Entonces, lo mejor es, de acuerdo a la edad del niño, al desarrollo emocional del niño, al desarrollo cognoscitivo del niño, la capacidad del niño o la niña, una vez que pregunte, tenemos que empezar a hablar. Y esto lo tenemos que dosificar de acuerdo a la capacidad comprensiva. Lo mejor es que ellos sepan. Hay que explicarles: mami, yo estuve en su pancita. No, mi amor, vos estuviste en la pancita de otra señora. Ella fue la que te dio a luz, y nosotros te trajimos a vivir con nosotros, y desde ese día nosotros somos tus papás. Te pensamos y te amamos desde siempre, como cualquier otra mamá, y te amamos desde el minuto 1 que viniste a nuestra vida. O sea, se tiene que trabajar así, como con apertura y con claridad, porque alguien va, y quería contar rápidamente una anécdota de un niño que yo atendí hace unos años atrás, y el niño me dice: Rafa, vieras que tengo un problema, no se lo he dicho a nadie, es que yo escuché a mi tía diciéndole a otra persona que a mí me había tenido otra mamá porque no me podía dar de comer. Y entonces le pregunté a mi abuelo que por qué mi tía había hecho eso, y mi abuelo dijo que sí era cierto, pero que no era así, era que habían matado a la otra señora. Entonces yo digo, ¿y quién soy yo, verdad? Bueno, yo he visto eso en las telenovelas, digamos, ¿verdad? Y esas cosas pasan. Entonces, antes de inventarle una novela al niño, claro, yo entiendo, los papás adoptivos, ¿verdad? No en todos los casos tienen el miedo de que algún día su hijo diga: ok, quiero conocer a mi mamá biológica, quiero buscar a mi familia, quiero buscar mis orígenes. Eso es uno de los riesgos que uno tiene que tener claro, que uno no puede limitar, es un derecho de la persona. Pero el hecho de que quiera conocerlos no significa que no ame a sus padres. El parentesco es social, lo que quiere tener es su cuadro o su historia completa.
Ahora, Iván, esperamos a que ellos tomen la iniciativa y que nos pregunten a nosotros, papi, mami, ¿es cierto que tal cosa? O mejor, tal vez nosotros decimos, bueno, consideramos que ya él va teniendo una capacidad de raciocinio, tal vez es el momento oportuno para nosotros como padres tomar la iniciativa. ¿Qué será lo ideal? Bueno, en la experiencia que tengo con los niños adoptivos, la mayoría de niños con los que trabajo saben la realidad y los padres tratan de manejarlos sin fantasmas, ¿verdad? Yo creo que los niños nunca pueden tomar esta iniciativa, ellos son muy inocentes, no podemos darles ese cargo a ellos cuando es algo de adultos, ¿verdad? Es una situación de adultos. Los niños tienen que saberlo de una forma muy natural, sin ir más allá. Uno les dice lo más importante y lo básico, no necesariamente tenemos que contar toda la historia. Conforme van avanzando en edad, podemos ir contando la historia y sobre todo si ellos lo están comentando. Pero no desde un principio tenemos que comentarlo. Tengo varios casos, recuerdo un caso también de una niña que desde muy chiquitita, ella la adoptan a los 6 meses, realmente estaba muy pequeña. Pero siempre desde chiquitita la mamá en la noche rezaba y le decía, bueno, mi amor, vamos a rezar por tu otra mamá y por esta mamá que está aquí. Entonces ella desde que era chiquitita integró muy bien eso y siempre lo vio como muy normal en ella. Y siempre dijo, bueno, es que yo rezo por una mamá que no sé quién es, no la conozco, y por mi mamá que es la que está acá, o sea, tengo 2 mamás. Y en esto, mira, es como hablarles de sexo, ¿verdad? Esto es como hablarles de sexo. Nati, el día que vos tengas hijos y tu hijo te pregunta, mami, ¿cómo me metí yo ahí? Entonces, dependiendo de la edad, le explicas, bueno, mi amor, es que los hombres y las mujeres tienen... La mujer tiene vagina, el hombre tiene pene, el hombre introduce su pene y pone una partecita tuya, ¿verdad? Y la mujer pone otra partecita y esa partecita se queda ahí 9 meses hasta que se forma un bebé. Más adelante, mami, ¿qué es esa partecita? Y más adelante, ¿y qué es eyacular? ¿Y qué es espermatozoide? Claro. Pero vamos creando un concepto correcto. Y esto que está planteando Ivania, entre mayor naturalidad y entre mayor transparencia y entre mayor libertad le demos al tema, más fácil, menos morbo. Lo ideal es que un chico, porque alguien le va a decir, ¿usted sabía que es adoptado? Y que el chico pueda decir un día, sí, claro. Ah, ok. Entonces el mismo chiquito desarticula a veces las, yo voy a decir, intenciones no pensadas de las personas. De hecho, incluso porque también no siempre uno puede adoptar a un niño que tenga características físicas similares a las que uno tiene. Yo conozco parejas que son más blanquitos y han adoptado algún niño o niña más negrito, o que son padres latinos y han adoptado una persona con características más chinas, más orientales. Entonces, esto se tiene que hablar abiertamente, con naturalidad, con prudencia, pero requiere que los padres adoptantes se sientan muy bien y muy seguros de sí mismos. De ahí la importancia del acompañamiento de otros padres o de algún psicólogo o psicóloga que les pueda ayudar en este proceso. Si los padres lo ven natural, si los padres están cómodos, si los padres están seguros de ellos mismos, el chico lo va a tomar igual. Inclusive yo tenía una parejita de hermanitos, no eran hermanos, pero se adoptaron los 2 niños. Y ellos no conocían realmente la palabra adopción, eran muy pequeños, pero ellos decían que eran hijos del corazón. Entonces, si usted les preguntaba que eran hijos del corazón, ellos te decían exactamente la definición de una adopción, pero ellos no conocían la palabra adopción. En un futuro, probablemente cuando ya los chicos tengan 6, 7, 8 años, porque eran muy pequeños, tenían como 4 años, pueden hablar y entender que lo que ellos son adoptados, pero ni siquiera tenían esa palabra en su vocabulario, pero sí sabían que eran hijos del corazón. Perfecto. Vamos a abrir nuestra línea telefónica al 905-222-0000 para quienes quieran participar con nosotros. Así que también les recordamos que nuestro Facebook está totalmente habilitado para que nos hagan llegar sus comentarios, consultas o bien sus experiencias. Nati, algo que quiero plantear es que la adopción tiene que conceptualizarse como un embarazo. Entonces, nadie... Cuando un padre biológico va a hablar del origen del niño, no pienso, hoy ¿cómo le decimos que nosotros nos desnudamos y nos metimos en el cuarto y vos me empezaste a besar y que cuando yo sentí un orgasmo, entonces no, uno habla de esto con tal ay, tu papá y yo te amamos mucho y nos unimos y te hicimos, ¿verdad? Perfectamente. Igual tenemos que hablar en esta línea.
tu papá y yo decidimos, ¿verdad?, ir a buscarte como nuestro hijo, y fuimos a un albergue y hablamos con fulano de tal y todo esto, y un día te encontramos, te vimos y te amamos. Es exactamente en la misma línea, con la misma naturalidad se tiene que hablar, porque hay los miedos hacia el abandono, Nati. Miedo a que los chiquitos van a algún día irse o nos van a dejar, ese tipo de cosas. Nati, eso es más mito que realidad. Porque así como le decíamos a don Víctor, hay hijos perfectos, ¿verdad? Y hay hijos que no son tan perfectos, ¿verdad? Perfecto. Y eso no depende de la adopción o los cromosomas. Es un tema de educación, entonces. Es un tema de formación. Bueno, vamos a ver qué tiene que contarnos doña Olga, que nos llama desde Naranjo. Bienvenida, doña Olga, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, cuéntenos. Lo que quería participar era con respecto al momento en que hay que informarles a los niños de su realidad. Yo tengo la experiencia porque soy madre de 2 hijos adoptados, y aquí se ha manejado con la mayor naturalidad del mundo. Desde que el menor llegó de días y la niña ya llegó de 4 años. Pero empezamos con naciste en el corazón, y ellos van asimilando aquello, lo van integrando, y es más fácil hablar de eso cuando los padres lo aceptan. Porque yo creo que hay veces que los padres, aunque sean padres adoptivos, como que tienen un temor, siguen manteniendo un temor a aceptar que somos padres adoptivos. Somos una familia que se formó con mucho amor de diferente manera que una familia biológica. Pero somos una familia que nos formamos de una forma especial. Nosotros creemos que lo que es secreto, cuando uno guarda un secreto, es porque es malo, es feo o va a perjudicar a alguien. Y en cambio, que ellos sepan desde siempre que son hijos adoptados, entienden claramente que viven una realidad hermosa. Es una realidad muy hermosa. Doña Olga, y una preguntita, cuando usted nos habla de las edades en las que ya sus hijos se incorporaron a su hogar, hay mucha diferencia. Claro. Uno llegó de días, ¿verdad? Que Edith obviamente todavía no tiene pues ninguna habilidad o destreza desarrollada, ¿verdad? Pero en el caso de su hijo mayor, ¿es un varón? Una niña. La niña mayor, ya 4 años, pues implica un proceso avanzado de socialización primaria y demás. ¿Cómo reaccionó ella? ¿Ya ella sabía que era una niña que iba a ser dada en adopción? Bueno, sí, porque estaba en el PANI, ¿verdad? Entonces ellos los preparan. Sin embargo, ella también tiene que entender que no estuvo en la pancita de uno, porque uno cree a veces que ellos como ya llegó más grande lo maneja. Y no, hay que empezar también porque es cierto, ellos no van a preguntar. O sea, no podemos esperar a que pregunten ciertas cosas que ellos no van a preguntar. Con ella entonces lo que hicimos, como ya tenemos la experiencia con el mayor, la misma situación del mayor ayuda a manejar la situación de ella. Entonces ya es más fácil que ella entienda que como el mayor no estuvo en la pancita, ella tampoco, entonces es más fácil para uno como padre explicarle. Bueno, doña Olga. Bueno, Rafa, ¿le quiere comentar algo? No, que de hecho yo creo que la consulta de doña Olga nos da pie para hablar, porque es diferente el proceso de cuando se reciben de días o digamos durante los primeros meses a cuando, ¿verdad? Bueno, entonces ya yo creo que podemos dejar aquí la intervención de doña Olga. Doña Olga, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Bueno, solo quería recomendarle a los padres que no tengan temor. La única forma de disfrutar la adopción es que todo sea claro y que la verdad siempre esté presente. Muy bien. Bueno, doña Olga, muchísimas gracias. Muy enriquecedor este comentario, Rafita. Entonces ahora sí, abordémoslo como nos da oportunidad este testimonio. De hecho, por ejemplo, cuando por ejemplo pensemos en un divorcio, cuando un niño tiene 4 años, uno le dice, bueno, es que papá y mamá van a ser papás, papá va a vivir en una casa, y no, pero cuando los niños tienen 12 años, el hijo perfectamente le va a decir, bueno, pero ¿qué fue? ¿Que le diste vuelta? Claro, ya cuestionan. Ya lo cuestionan. Entonces cada etapa del desarrollo nos va a ir dando la norma. De hecho, hay una autora, Virginia Satir, gringa, que escribió muchísimo sobre terapia de familia, y un libro que habla mucho sobre mitos, sobre secretos. Todas las familias tienen mitos y cosas, y entre más se saque,
¿verdad? Entre más se transparenten las familias, entre más se hable de esto, más sano. Entonces, cuando un niño tiene 4 años, el niño, como decía doña Olga, es cierto, él tiene una historia de albergue o de un hogar de acogimiento o que alguien lo ha cuidado y no viene con el modelo de mamá y de papá. Entonces viene con una predisposición más realista, y una trabajadora social del PANI, doña Sonia, nos contaba que con cierta frecuencia a veces los chicos dicen cuando se acercan la pareja: usted va a ser mi papá o usted va a ser mi mamá, mucho gusto, ¿verdad? O sea, ellos están claros de este proceso. Ya cuando sobrepasamos los 3, 4, 5, 6 años, ya hay claridad total. Entonces, incluso lejos de ser difícil, más bien es más fácil, porque el mismo niño habla de esto con tal naturalidad que más bien se nos hace una complicación a nosotros los adultos, ¿verdad? Porque ellos, yo soy adoptado. Sí. Y listo. No hay barreras para No hay ellos. barreras. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias más graves de manejar con poca claridad este tema con nuestros hijos? ¿Se justificaría de repente un tipo de reproche que cuando ellos ya tengan conciencia más madura, pues hagan hacia sus padres? ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias? Hay una mayor probabilidad de reproche si los niños se llegan a enterar de esto por otras terceros. personas, por terceros, o en un momento, ¿verdad?, circunstancial, por algún motivo, sin culpa, como decimos. Sí se justifica. El niño, por supuesto, que va a reprochar con toda la razón. Y por el miedo, ¿verdad? Yo considero que los padres van a ocultar esto, porque también sé de casos que se oculta esto de que son adoptados. Es por el mismo miedo de perderlos, pero hay más miedo a perderlos ocultándoles la verdad. Bueno, lo que doña Olga nos decía es completamente válido. O sea, el niño, los padres tienen que estar muy conciliados con el tema de la adopción como tal, porque es complicado. Yo he tenido adolescentes que han pasado por este proceso de adopción, que nunca se dieron cuenta, que les hicieron creer una historia, incluso historias de terror a mi criterio como profesional. No, mi amor, vos naciste en el hospital tal, y entonces fíjate que fue muy lindo porque te hicimos, y les montamos una fantasía que cuando los chicos se dan cuenta, resulta que se sienten estafados emocionalmente, se sienten violentados, se sienten burlados por las personas con las que más confiaban. No quiere decir que esto es un trauma que los va a arruinar toda la existencia, no, pero nos hace pasar un muy mal momento. Entonces, porque en algún momento va a haber preguntas: mami, ¿por qué yo no me parezco al resto de mis primos? Todos se parecen y yo no. O alguien dirá algún día: qué raro, en mi casa no hay fotos de cuando yo era bebé, y todo el mundo tiene fotos de bebé porque tal vez fue adoptado a los 2 años y medio, 3 años, y ya él no se acuerda. Entonces, algún día esto puede suceder. ¿Cuáles son las consecuencias? Enojo, depresividad, irritabilidad, sentimientos de traición, afectación de la integración familiar, pérdida de la autoridad moral, y esto sujeta entonces a la familia a una crisis que puede ser un poquito complicada, Nati, claro, si no se transparenta bien. Ahora, es importante también tener claro que estas consecuencias se dan incluso en un panorama en donde no hay adopción. Es decir, la falta de claridad, la falta de honestidad siempre va a ser algo que los seres humanos quizás reprochemos. Por supuesto. Entonces, tal vez no, hoy obviamente lo tocamos dentro del marco de la adopción porque es nuestro tema, pero pues valga la oportunidad para sugerir el trato honesto y transparente en los niños, en los adolescentes desde siempre, ¿verdad? Adoptivos o no. Ahora, ¿qué pasa con los preparativos para esta conversación con el niño? No sé, pensemos en que va a ser la primera vez que hablemos del tema con nuestro niño de 6, 7 años. ¿Será que pues es prudente que nosotros planeemos una actividad especial y la anunciemos con bombos y platillos y le digamos: mi amor, esta semana vamos a tener un domingo muy especial, vamos a hacer un paseo lindísimo, y le vamos llenando de expectativa, vendiéndole la idea como de que papito y yo hemos preparado un día lindísimo, especial, importante para nosotros como familia, y lo anunciamos, llega el domingo y entonces conversamos, hacemos de ese día un día mágico? ¿O es mejor
dejarlo como más espontáneo, como que un día de repente en un desayuno bonito de un domingo, tal vez pienso domingo que es el día libre, ¿verdad? Bueno, va dependiendo del caso, porque si el niño se está integrando a la familia a los 7 años, ya él lo sabe. Pero si estamos hablando de un caso, Bebito. Que se integró Bebito. Pero hasta ahora, ya con 6, 7 años de edad, queremos tocar el tema. Bueno, yo considero que habría que ver que cómo está la parte emocional y social en esa familia. Sin embargo, yo considero que lo ideal es trabajarlo con lo más naturalidad posible, no tan extravagante porque la noticia siempre va a ser impactante para un niño. Sí, de hecho, por ejemplo, o sea, como plantea Ivania, la progresividad y la naturalidad es importante. Pero, por ejemplo, yo conocí una pareja que a mi criterio hizo algo muy bonito por una situación X que pasó, y ellos celebraban con su hijo el cumpleaños, pero además todos los años celebraban el día que llegaste a nuestra vida. Entonces, esto yo creo que va a depender. Yo creo que es bonito. Todos los ritos afectivos de integración son bonitos. Así como vamos a cenar después de una graduación, así como nos tomamos fotos por la primera comunión, así como celebramos el cumpleaños, también uno puede celebrar el día en que llegaste a nuestra vida, como el nacimiento de nuestra familia, y puede celebrarse el día de tu nacimiento como tal, y ver las dos cosas como en positivo, y ver tu nacimiento y la llegada a nuestra vida como un proceso que ha formado parte de nuestra propia historia. Entonces, a veces sí, ¿verdad? Pienso que si un chico, por ejemplo, alguien le da la información mal, y entonces anda medio deprimido porque se manejó mal el tema de la adopción, hacer un paseo y celebrarlo y decir y hacerle un poco más de ruido y bulla puede ayudar para que él diga, sí, no importa lo que diga la gente, aquí siempre me han amado, ¿verdad? Que todo lo que implique crear experiencias afectivas positivas va a contribuir de manera muy sana al proceso. Muy bien. Bueno, tenemos a don Gerardo vía telefónica y él nos llama desde Cartago. ¿Cómo está, don Gerardo? Bienvenido. Buenos días, gracias, muy amable. Gracias a usted. Quiero hacerle una pregunta al licenciado. Ajá. Yo tengo una pariente que tienen un muchacho adoptado. Ese muchacho, tengo entendido que han recomendado que le dijeran como a los 6, 7 años el origen. Sin embargo, el muchacho se fue siguiendo grande, ya el mes entrante, que si Dios quiere, cumplirá 20 años y nunca le dijeron que él es adoptado por ese temor que ustedes estaban hablando ahí de perderlo. Entonces, me gustaría escuchar algún comentario si es conveniente a estas alturas decírselo, o que se entere, o que más bien se vaya a enterar por terceros. No sé, hay un problemilla ahí que quisiera un poquito de... ¿Y usted sabe si el muchacho ha tenido alguna afectación emocional? ¿Tiene algún datillo, alguna duda? ¿O es una duda más como de los papás? No, yo pienso que es una duda más de los papás y de nosotros los parientes que no vemos bien de que se le haya ocultado eso. Pero el muchacho se quiere, a todos los parientes lo queremos como si hubiera sido nacido aquí en el hogar. Nunca ha tenido problemas, se le quiere más de la cuenta y toda la cosa. Muy bien, bueno, gracias, don Gerardo. Pareciera que él en ningún momento sospecha, ¿verdad? En lo absoluto que pueda ser adoptado. Es un caso interesante, de verdad. Si nunca hay ni la mínima sospecha, claro, estamos jugándonos el chance porque hay muchas personas que lo saben. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, a veces yo creo que se puede dar el caso de personas que efectivamente nunca ni lo saben ni lo sospechan, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando se llega a una situación de estas, don Gerardo, lo más ético que creo que Ivania y yo podemos comentar en este momento es evaluar el beneficio o la consecuencia de abrir la cajita de Pandora. Enfatizamos que lo ideal es siempre la transparencia, pero si el muchacho tiene su cuadro completo, la familia ha manejado esto con toda la discrecionalidad,
ha habido una sana elaboración de la integración familiar y como dice don Gerardo, se le tiene más afecto de la cuenta, eventualmente se podría considerar. Ahora, hay algunas variables a nuestro favor para el momento de hablar. Es un muchacho que tiene 20 años, uno esperaría una mejor madurez, mayor comprensión del proceso, tiene 20 años de una historia afectiva positiva, 20 años de integración, de aceptación, donde siempre se ha sentido uno e igual a todos. Entonces este muchacho tiene una conceptualización positiva de su familia. Entonces el tema de la adopción como tal no va a ser tal vez disruptivo en el sentido de que el muchacho va a decir, con razón aquella no me quiere, con razón a mí nunca me daban regalo de Navidad, con razón nunca venían a mis cumpleaños porque soy el adoptado, ¿no? Como parece ser que la integración ha sido muy buena, muchacho, si eventualmente se hablara de él con esto, evaluando el caso en lo individual para ver la mejor estrategia, yo no creo que sea muy complejo. No, y yo considero que tarde o temprano la verdad siempre va a salir a relucir por algo, por alguna sospecha, por algún tipo de circunstancia, y lo ideal es que sean los padres. Ahora, él es parte de la familia, él no es el padre, entiendo que es el tío, yo creo que es el tío. Es el tío, ¿verdad? Según entendimos. Bueno, esto decís, la familia, el núcleo familiar lo ha ocultado y los demás familiares siempre han estado en desacuerdo con esto. Sin embargo, esto es decisión de los padres del chico, pero como comentaba Rafa, el consejo que nosotros podemos dar, si todo está emocionalmente estable, si el chico lo ha logrado, ha logrado tener unos vínculos adecuados en su familia y nunca se ha sentido rechazado, no va a ocurrir nada si al niño le van a comentar, al chico, porque ya no es un niño, ¿verdad? Como comentaba Rafa, pues no es que va a suceder algo negativo. Y vos te acabas de tocar un puntazo, Iva, que no podemos dejar pasar hoy, Nati. Estas decisiones las dicta la pareja, no la tía, no la abuela, no el cura, no el pastor, ¿verdad? Esto es una decisión de los padres adoptantes, quienes son los gestores fundamentales del proceso, exactamente igual que como los papás que deciden en qué kinder meten al chiquito y dónde le celebran el cumpleaños. Esto lo deciden los padres. Muy bien, estamos recibiendo una consultita en nuestro Facebook. Lo que pasa es que a doña Lady, que está, la redacción está un poquitito compleja. Voy a leerla aquí al aire, así a primera vista. Vamos a intentar descifrar lo que ella nos quiere decir. Dice, si un vínculo se forma con meses de anticipación con una niña de 2 años que está en un hogar en proceso de abandono, y dice que dar en adoptabilidad. Sí. Yo lo que entiendo es que lo que doña Lady me dice, voy a tratar de traducirle, si está mal nos corregís, porfa. Es que para una niña de 2 años que tiene condición de abandono y que está casi lista para darle en adoptabilidad, que sí es mejor meses antes ir creando el vínculo, dado que tienen otros hijos de 17, 13 y 12, para favorecer la integración, que si esto sería mejor, pues es muy probable. Entonces yo pienso, ¿verdad? Que es sano, ¿verdad? Es sano, y en esto las trabajadoras sociales del PANI contribuyen, y de hecho no es que uno adopta, uno le dice, mire, este es tu chiquito, y uno se va. Entonces sí tiene que haber un proceso de integración, y si los otros hijos, el de 17, el de 13, el de 12, se pueden involucrar y acercar, visitar juntos, recientemente el viernes le dieron a una amiga, a Laura, le dieron un bebé precioso de 6 meses. Ellos los conocieron, al día siguiente lo bañan, pasan el día con él. O sea, siempre hay un proceso de adaptación en este proceso. Entonces, yo creo que genial, Lady, si usted quiere proponer esto, tal vez meses me parece demasiado porque es una niñita de 2 años. Y entonces, entre más afecto y más pelota y más cariño, más bien yo pensaría en los otros, que los otros chicos, ¿verdad?, lo acepten bien, pero... Y son hijos grandes ya. Y son hijos grandes. Va a ser la reina de la casa. Exacto, entonces yo pienso que la consulta, Lady, va por ahí. Muy bien, bueno, qué dicha que tenemos a profesionales aquí a la par mía, ¿verdad, Rafita? Con esa traducción excelente, porque yo no le comprendí muy bien a doña Lady. Bueno, también nos preguntamos a veces, ok, bueno, ya dimos el primer paso, que era el que considerábamos como más retador para nosotros como padres. Tomamos la iniciativa de hablar con nuestro hijo o hija y decirle, mi amor, sos adoptado, eso no cambia en nada el afecto y el amor profundo que te tenemos, pero es necesario
como ustedes lo llaman, el acompañamiento, no sé si estará bien empleado acá, que hagamos de esa conversación con familiares y amigos cercanos a la familia. Es decir, lo conversamos hoy, pero ya vienen las fiestas de Navidad o en la noche teníamos una cena con los abuelos, ¿verdad? Es bueno decirle, abuelita, mira que hoy le contamos a Susana, que es la niña adoptiva, que ella es adoptada, que la amamos mucho, ¿verdad? Que vos sos también su abuelita y también la amas. Es necesario para evitar como que se creen barreras entre los familiares o amigos cercanos a la familia, ir conversándolo también, como a poquitos con los demás grupos. Claro, es como un embarazo, así como nosotros anunciamos que estamos embarazadas, se hace toda una fiesta, se hace inclusive lo que llaman el baby shower. Ajá. Igual hay que hacerlo con un niño que viene. Y lo hemos comentado en la sesión pasada, en la antepasada, que una adopción la tenemos que ver como un embarazo, es una buena noticia, es algo lindo. Así como uno prepara a sus papás, prepara a los futuros tíos del bebito, pues también tenemos que, en una adopción también hay que preparar a la familia. Muy bien. De hecho, incluso, Nati, en esto hay que ser también muy prudentes, porque, por ejemplo, uno le puede avisar, la fase 1 sería que los padres adoptantes le digan a los demás familiares, miren, el fin de semana vamos a hablar con él o con ella. Vamos a manejar esta versión y esto es lo que vamos a decir. Si él o ella les preguntan a ustedes, porfa, háblenle con naturalidad, no mientan, sean honestos, y estos son los contenidos que vamos a manejar. Esta es la historia, ponernos de acuerdo con la versión. Número 2. Si el niño es un poquito más grande, 6, 7, 8, 9, 10 años, preguntarle, mi amor, ¿tú cómo lo quieres manejar? ¿Quieres que nos sentemos a hablar con tus tíos, con esto? O puede ser que el niño diga no, puede ser que diga sí, puede ser que no sea necesario. Pero una recomendación básica también es que en la línea que hemos manejado, tanto Iva como yo en esta mañana, el hecho de decirle a los chiquitos sobre el proceso, se los podemos decir de forma natural, sin hacer mucha cosa, nada así extrafalario, ¿verdad? Ni rimbombante. Y hablamos de esto y nos sentamos a la mesa como siempre nos sentamos. Y fuimos al súper inmediatamente y pasamos a comernos una hamburguesa, fuimos a comernos un helado. Más bien que el niño o la niña sienta que nos dieron la noticia y nada pasó. Nos pusimos de pie y sucedió lo que siempre sucede. Siempre fue igual, siempre fue la misma situación. Porque entonces uno dice, hey, mira, esto de la adopción en realidad no significa mayor cosa. Todo sigue igual. Perfecto. El afecto sigue igual. Y eso es muy importante. Y es que hay que recordar que este tipo de chicos no tuvieron un vínculo con esa persona. Si yo no tuve un vínculo con alguien, yo no la voy a extrañar, no la voy a querer ver tampoco. Y si se ha dado el caso que la ven un día, pero es totalmente una persona extraña, que de ese día tal vez no pasó, solo quería verla para ver cómo era físicamente o ya. Muchas adolescentes llegan a terapia sabiendo que son adoptados y sus padres me dicen, Ivania, pero averiguate a ver qué pasa, qué siente el chiquillo. Y realmente a los chiquillos nunca están pensando que son adoptados, ya para ellos son parte de una familia, es parte de lo normal de su estado y su componente familiar. Entonces no es un tema que los chicos adoptivos pasan hablando todo el día, realmente no les interesa. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos conversado ampliamente sobre el tema de la adopción, ya llevamos 2 programas dedicados a esto y por supuesto que seguirán apareciendo casos muy particulares que quizás no hayamos comentado de la semana pasada o hoy, pero les agradecemos muchísimo porque realmente han enriquecido muchísimo a las personas que nos han llamado, nos han contado su historia y por supuesto que el aporte de ustedes, Michelle, Ivania Calvo, Michelle no nos ha acompañado en estos últimos 2, pero le mandamos un saludo, pero agradecemos mucho a Ivania Calvo, a Rafa Ramos por sus aportes que siempre pues enriquecen muchísimo y nos ayudan a perder el miedo a ciertas acciones como la adopción. Sí, al final yo siento que la vida es de aventuras y la adopción es una maravillosa aventura, tan maravillosa como concebir un hijo, es una lotería de amor, así que ojalá que estos programas hayan servido para motivar a la gente a abrir su corazón y a tener hijos nacidos del corazón. A todos un feliz abrazo, que tengan una linda semana y nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en nuestra revista de hoy, iniciando semana, estrenando mes nosotros, así que bueno, que Dios los bendiga. Soy Natalia Monge y los espero mañana a las 9 de la mañana en punto, si Dios lo permite. Hasta luego.
El psicólogo Rafael Ramos nos acompaña todos los lunes, pero si a usted le interesa ampliar algún tema, puede localizarlo costado norte de Pizza Hut en Paseo Colón, en el Centro para el Desarrollo Humano, CEDI, o bien llamarlo al 2222-6817 o al 2222-6779. De mañana con Monumental.